Bueno, seguimos discutiendo el tema de si estaba bien Argentina cuando entra este nuevo gobierno y hace todo este ajuste. ¿Cuál es la reflexión que tú tienes? No estaba bien. Sí, a ver. Aclaremos. No estaba bien. Los niveles de desigualdad, de salarios, estaban perdiendo muchísimo en comparación a lo que se había iniciado. Ahora, había otros parámetros que eran estructurales para poder salir de eso, como por ejemplo la actividad de la obra pública, que genera mucho trabajo, que actualmente son muchas empresas que están despidiendo mucha gente, y esa mucha gente queda completamente fuera del sistema. Sí. Había cierto grado de protección social, y después tenías una economía que estaba enormemente golpeada, sobre todo por la sequía, la falta de ingreso de dólares, todo. Ahora, eso que te lleve a hacer un cambio tan drástico y tan destructivo de tus propias capacidades, porque ahora se viene un cierre muy grande de pymes y de pequeñas y medianas empresas que no van a poder sostener esta enorme recesión que se está viviendo. Yo estimo que la Argentina, por supuesto que no estaba bien a la época que se produce el recambio de gobierno, ¿no es cierto? Pero no estaba bien ni en lo político, no estaba bien en lo económico, no estaba bien en lo institucional. Pero el cambio de gobierno generado hace 5 meses, no ha dado cuenta, y la gente a través del voto, y la gente resolvió el cambio a través de un voto, ¿no es cierto?, que puso a gobernar a un espacio político que representa el más crudo liberalismo que puede llegar a conocer la Argentina. La Argentina ya tuvo periodos de liberalismo crudo, que fue en la época del proceso militar, que en lo económico fue absolutamente liberal, ¿correcto?, donde se abrieron las importaciones, donde existió la patria financiera, con parámetros muy parecidos a los actuales, con la única diferencia que no estaban vigentes las instituciones. La Argentina estaba mal, existía mucho descontento social, la grieta existió y lógicamente el cambio de paradigma se dio a nivel de una votación. Todo eso se debe respetar porque es el resultado de una voluntad popular. Pero ahora se plantea la cuestión, ¿no es cierto?, de que se deben generar los cambios que la gente quiso al votar un determinado modelo de conducción. Pero hay una cuestión que no puede estar en juego nunca, que es el derrumbe institucional de la nación. Que es lo que ahora estamos viviendo, ¿no es cierto? Si nosotros vamos... Sí. Permítame disentir, ¿la institución está funcionando, doctora? No, acá están funcionando las instituciones. Pero tú me estás hablando de el Senado funciona, ayer sesionó el Senado, diputado funciona. Sí, no, hay una pretensión, ¿no es cierto? Bueno, a ver, usted está hablando de una presunción, ¿no? Pretensión, sí. No, bueno, usted presume que puede pasar esto. Digamos que todo está dirigido, sí, ¿no es cierto?, a afectar severamente el funcionamiento de las instituciones de la República. Porque si existen dos grandes pretensiones a nivel del gobierno nacional, y es gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia, y gobernar con una delegación de potestades legislativas, con un discurso que establece que si no me delegan las potestades legislativas, el cambio no va a ser posible. A ver, en un esquema constitucional de reparto de poderes, esta pretensión del gobierno nacional no es posible. Es ilegítima y es inconstitucional. Entonces, ¿funciona el Congreso de la Nación? Funciona para parar la pretensión de que no funcione. ¿Cómo para? No. Doctora, el Congreso está funcionando, doctora. No, está funcionando como escribano, es decir, el gobierno central está pretendiendo que el Congreso de la Nación funcione como una oficina suya. Pero esas son las reglas de la democracia. Él quiere... Gobernar por decreto. Y el Congreso le dice no, el Senado le dice no. Por supuesto. Porque está funcionando. Si no estuviera funcionando, sí, no le hubiera dicho que no. No. Y si el diputado no hubiera estado funcionando, no le hubiera obligado a retirar el proyecto. Está bien. Lo retiró el proyecto. Está bien. Doctora. Pero... existe un riesgo, ¿no es cierto?, de quebrantar la institucionalidad argentina. Bueno, ese es un estilo que tiene este gobierno. Sí. Porque quiero decir que la institución funciona. De ahí a que veamos si los diputados y senadores piensan más, piensan menos. Sí. Usted se imagina que los radicales llegaron de la mano de Milei o se agarraron de la mano de Milei.
Sí, sin dudas. Entonces, ellos no pueden plantear desconocimiento de lo que está pasando. No, a ver, una cosa es armar los bloques, otra cuestión es armar alianzas estratégicas a los fines electorales, ¿no es cierto? Y otra cosa es comprometer el futuro de la Argentina. Hemos visto ayer, ¿no es cierto?, en el Senado de la Nación, los sucesos del Senado de la Nación autorizan la realización de importantes e interesantes lecturas, ¿correcto?, de lo acontecido. Si nosotros vemos que, en primer lugar, ¿no es cierto?, estos resultados altamente expositivos del resquebrajamiento de la relación interna de la alianza gobernante. Su vicepresidenta, ¿no?, habilita el tratamiento de un decreto de necesidad y de urgencia que a todas luces resultaba manifiesto que se lo iba a rechazar el Senado de la Nación. ¿No es cierto? Tenemos una alianza gobernante con una juventud de 5 meses que ya está quebrada. ¿Por qué? Porque son espacios políticos. 5 meses todavía no llegó. No llegó 5 meses, está por entrar a los 5 meses, ¿no es cierto? De corte netamente personalista. Y sí funciona la institución, desde el momento mismo que le dicen, rechazan el decreto de necesidad de urgencia. Vamos al tema del bloque de los radicales, que forman la alianza gobernante, ¿no es cierto?, pero un presidente que es capaz de decir que desde el punto de vista formal no es posible gobernar por decreto de necesidad de urgencia. Lo vimos al senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no es cierto?, presidente del Partido Radical, votar en contra del decreto de necesidad de urgencia. Sí, pero otros gobernadores ahora se están abriendo de él. Pero se están abriendo de él, pero de todos modos no están obligados a votar en conjunto. Correcto. Están obligados a votar en conjunto. ¿Te quieres decir algo? Cambiaría un poco el eje sobre las consecuencias más de lo que vos planteabas, esto de lo económico, con respecto a esta nueva etapa. Uno de los ejemplos de cuál es su modelo es la década del 90, gobierno menemista, Cavallo. Con respecto a eso, en ese momento la jubilación mínima era 150 pesos, más o menos, $150. La licuación de ese salario, esto que se habla de la licuadora en este momento, la están llegando y por eso van a volver a reestabilizar eso, que básicamente la jubilación mínima sea un equivalente a $150. O sea, volver a resquebrajar la estructura de distribución de la riqueza en el país. Actualmente la jubilación mínima ya estaría cerca de los... Con el bono llega a $200. Claro, pero estamos más o menos en el valor, cuando había llegado a superar casi los $500 en algún momento en la jubilación. Claro, porque el dólar está a 200, 300 pesos, sí. Claro, pero era el equivalente. Cuando uno habla de la distribución del PBI, hay datos simples, vayan a la base de datos del Banco Mundial, el World Data Bank, hay un listado de muchos indicadores numéricos y entre esos indicadores numéricos está, por ejemplo, el PBI per cápita, que es equivalente a la producción total que tiene una nación dividido en sus individuos y marca la relación de capacidades que tiene cada una de las naciones. Argentina sigue estando todavía dentro de las naciones de mayor PBI per cápita de América Latina. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que bajo ese PBI per cápita, cuando uno dice hay plata o no hay plata, la plata estaba, ahora quién se la quedaba y cómo se distribuía, cómo se reorganizaba. Y eso es el problema, que la mayor parte de los salarios y las jubilaciones estaban muy por debajo y por lo tanto estaban frenando esa actividad económica que permite el... Distinguido doctor, usted es un investigador del CONICET. Yo sé que el televidente nos está escuchando y su análisis es correcto, pero él sabe que no le llega a fin de mes, no sé si al 15. ¿Sí? Él sabe que los precios le aumentan todos los días. Él sabe que va al súper y no le alcanza para comprar las cosas. ¿Cómo le explicamos a ese señor cómo se sale de esto? Ustedes que son pensadores, ¿cómo se sale de esto? Yo digo que las crisis económicas atraviesan la vida de todos los estados del mundo en algún momento de su vida. De las crisis económicas se sale, ¿no es cierto?, con proyección de inteligencia. Para ello, ¿no es cierto?, las soluciones deben estar dadas por los distintos poderes del Estado
que aportan la reforma del Estado. El Ejecutivo, el Poder Central de la Nación, no puede pretender gobernar mediante decreto de necesidad de urgencia. La reforma del Estado debe darse a través de una discusión profunda en su ámbito natural, que es el Parlamento de la Nación Argentina. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que integran el Parlamento argentino, son los que deben decidir qué ley va a regir la reforma del Estado y qué ley no va a regir la reforma del Estado, porque ahí están todos los intereses del país. ¿Usted cree? Le pregunto, yo, sí, doctor. El presidente de la Nación Yo dice la lo pongo siguiente. más en largo plazo. ¿No es cierto? Si a mí no me dan- mejorar Ay, educación. diga, Si a mí no me dan las herramientas que necesito, yo no puedo hacer la reforma del Estado. A ver, no podemos elegir un dictador. No, ya es mucho, doctora. Sí, sería mucho, si le Pero damos está- todo lo que es pide. mucho, doctora. Yo me lo mucho. planteo en más largo Sí. plazo. Sí. La posibilidad de construir una sociedad moderna y justamente a través de una fuerte mejora de la educación, el conocimiento y la accesibilidad y oportunidades de todos. Todos sabemos que acá, en Argentina, el hijo de algún empresario exitoso tiene muchísimas, o por más que sea lo más bruto que pueda llegar a ser, muchísimas más oportunidades que cualquier hijo de trabajador. Pero, doctor, hemos pasado. Usted tiene razón. Necesitamos Usted tiene educación. razón, porque el hijo del trabajador a veces no tiene la posibilidad. Pero hemos llegado a situaciones como que el abanderado no es el mejor alumno. Claro. El abanderado es uno que ni siquiera está en la lista de mérito. Hemos llegado a eso, porque tiene la camiseta, porque no sé qué, pero el abanderado puede ser cualquiera. A eso Hemos me voy. llegado a eso. Volver a dar valor a la educación y el conocimiento. Y el mérito, doctor. Y al mérito, por eso. Claro, que el que es uno es uno. No es A que eso me uno es refería. tres. A eso O me tres. refería. Si no volvemos a revalorizar toda la estructura de conocimiento, mérito, esfuerzo y brindar oportunidades para que se pueda desarrollar, Bien. estamos en problemas. Doctora, 30 segundos. Sí. ¿Quiere decir algo? Sí, yo quiero remarcar lo siguiente, ¿no es cierto? En un Estado de Derecho, el presidente de la Nación Argentina no puede gobernar por decreto de necesidad de urgencia. Todas las fuerzas políticas Todos del los Estado, gobernadores, todos los presidentes lo hicieron. pero gobernar con un decreto, no es lo mismo, a ver, no es lo mismo enviar al Congreso de la Nación un decreto de necesidad de urgencia con un tema en particular que enviar un decreto de necesidad de urgencia Con con, mucho tema. con 366 artículos que modifica centenas de leyes. No es lo mismo. La semana que viene invitamos a un laboralista también, porque le agregamos el tema de la reforma laboral. Es necesaria la reforma laboral, Bueno, pero la discusión la debe dar el Congreso. Gracias, doctora. La semana que viene seguimos discutiendo. Gracias, doctor. Se quedó, sé que quiere seguir hablando, pero No nos hay vemos la problema. semana que viene. Vamos a una pausa y ya volvemos.